Gloria sea al Señor. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas 24 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 15. Y vamos a estar hablando de los discípulos de nuestro Señor Jesús estaban esperando una promesa. Y después que nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, resucitó, ¿qué es lo que pasó después de que Él resucitó? Porque pasaron muchas cosas y aprendemos muchas cosas después de que Jesús resucitó y antes de que se descendiese la promesa del Espíritu Santo. Ahí en Lucas 24, 13 al 15 dice: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Gloria sea al Señor. Una vez más dice el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Vamos a orar. Señor, somos agradecidos contigo porque nos das la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Qué hermoso eres tú, Señor mi Dios. Padre, que tú eres nuestro sanador y podemos cantar estas palabras porque tenemos fe, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro sanador. Padre, podemos creer a tus promesas, Señor. Podemos creer, Señor, cuando dices que tú estarías en medio de nosotros, que tú escucharías nuestro clamor. Señor, gracias te damos, Señor, porque podemos creer y podemos confiar y tenemos esa fe, Señor, y nuestro corazón está lleno, Señor, Padre mi Dios, porque tú resucitaste, Señor Jesús, porque tú cumpliste tu promesa, porque tú, Señor, eres un Dios fiel y por eso te podemos adorar, Señor. Tú eres el Dios que adoramos, Señor Jesús, el Dios que venció la muerte y el pecado, Señor. Tú eres, Señor, a ti sea la honra, la gloria, el poder y la majestad por siempre. Solo a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús es nuestra oración. Amén, amén, amén. Hermano, ¿cuántos de ustedes han tratado de hacer algo que han aprendido en la internet? A mí me gusta mucho cocinar. Bueno, no me gusta mucho, déjenme, porque aquí está mi esposa, ya no puedo decir mentiras, ¿verdad? Ya me cachó mi esposa. No me gusta mucho cocinar, pero cuando cocino veo los YouTube, ¿verdad? Y veo todas las cosas que están ahí. Y veo a las señoras cocinando o los señores cocinando y dicen nada más, échale esto, échale otro. Mira qué fácil, se mueve aquí y sale. Y la comida que sacan ellos hasta se le hace agua a la boca a uno, ¿verdad? Ve esos camarones al mojo de ajo, ves esos mariscos y dice, no, qué fácil está esto. Y uno saca los ingredientes y empieza a ver cómo le hace. Y no sé si usted lo haga, pero yo voy paso por paso, ¿verdad? Voy ahí y veo cuánto le echan y yo le echo, ¿verdad? Y luego dicen, y muévele y yo le muevo. Y ando haciendo todas estas cosas y al final, ¿qué cree? No me sale, ¿verdad? Todo se me deshace, todo se me hace una masa. Apenas hice espagueti, ¿verdad? Chicken Alfredo hice. No, pues ya ve cómo se ven en los videos, vea bien con mucha salsa, bien rico, y el mío salió todo seco, ¿verdad? Y todo duro. Y pues, hermano, a veces así es la fe. Y quiero hablarte acerca de la fe, porque dice la palabra de nuestro Dios que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la fe, como decía hace un momento mi esposa, también tiene que ir acompañada por obras. Y la vida cristiana es así. Es como cuando hacemos, ¿verdad? Y vemos las instrucciones y no nos pueden salir las cosas como nosotros deseáramos. Pero no se preocupe porque a los discípulos de nuestro Señor Jesús también tuvieron ese mismo problema. Y aquí en este versículo, en este capítulo de Lucas 34, del 13 en adelante, vemos esto. Vemos que los discípulos de nuestro Señor Jesús estuvieron tanto tiempo con ellos, con nuestro Señor Jesús.
Estuvieron caminando, viendo los milagros, viendo todas estas cosas, pero en el momento de aplicar la fe, en el momento de creer que Jesús se iba a levantar, en el momento en el que ellos tenían que preparar su vida para ver a Jesús resucitado, ellos les faltó la fe. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer aquí en Lucas 24 del 13 en adelante, porque si usted a veces le falta la fe, hermano, no se sienta tan mal. Los mismos discípulos de nuestro Señor Jesús les faltó la fe. Dice aquí, vamos a leer este versículo, Lucas 34, 13 en adelante, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día, dos de los discípulos de Jesús iban a una aldea. Este es el mismo día que Jesús había resucitado. Miren nada más, el día que ellos estaban esperando, el día de la victoria, ellos estaban yendo a su pueblo todos tristes. Y dice la palabra de Dios que iban a una aldea que se llamaba Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Cuando sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabra, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de lo que ha acontecido. Aunque también nos han sorprendido unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Déjeme detengo aquí. Mire, hermano, esta palabra. Vemos aquí a los discípulos de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios que ellos caminaban tristes de camino a su pueblo. Pero ellos habían escuchado algo. Habían escuchado, hermano, que Jesús había resucitado, que Jesús vivía. Ellos habían escuchado, las mujeres habían ido, habían encontrado la tumba vacía. Y habían visto a los ángeles que le dijeron, ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? Jesús ha resucitado como Él les dijo. Y las mujeres fueron y le dijeron a los demás discípulos de Jesús, pero ahora vemos que ellos no habían creído. Oh, hermano, déjate digo algo. Habíamos leído este pasaje que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y este pasaje Pablo lo recuerda, hermano, del libro de Isaías, donde decía Isaías el profeta, ¿quién nos ha escuchado nuestras noticias? ¿Quién ha escuchado esto que venimos a decir? Hermano, déjate digo algo, ¿quién de nosotros ha escuchado que Jesús vive? Pero no le creemos. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado que Dios sana? Pero no le creemos. ¿Cuántos hemos escuchado que Dios tiene la respuesta para nuestro matrimonio y nuestros hijos? Pero no le creemos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje se refiere a las noticias del Evangelio. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Yo vi a Jesús resucitado. Tú tienes dos opciones. O le crees o no le crees. Si alguien viene contigo y te dice, Jesús te puede sanar, tú tienes dos opciones, o le crees o no le crees.
Si tú lees en la palabra de Dios que Dios dice, yo puedo restaurar todo y yo estoy contigo y nunca te voy a abandonar y nunca te voy a dejar. Tú tienes dos opciones, creer a la palabra de Dios o no creer a la palabra de Dios. Aquí, estos discípulos de Jesús, ellos no habían creído la noticia. No creyeron cuando Jesús les dijo que Él iba a resucitar. Y no creyeron cuando fueron las mujeres y les dijeron, hemos visto ángeles que nos dijeron que Jesús resucitó. Déjate digo algo, hermano. No sé tú qué escuchas cuando estás en casa. No sé qué escuchas tú, hermano, cuando estás en tu casa y estás solo y estás escuchando algo. No sé de qué te estás llenando. Pero dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír las buenas noticias del Evangelio. Si tú te estás llenando y escuchando a alguien que te está diciendo, sabes que Jesús te puede sanar, Jesús puede restaurar, Jesús te puede ayudar, Jesús puede restaurar tu matrimonio, puede salvar a tus hijos. Si tú te estás llenando de estas buenas noticias, hermano, entonces tu fe va a crecer. Pero si te estás llenando de mentiras falsas, ¿cuántos de nosotros, hermano, nos llenamos de basura? ¿Cuántos de nosotros, hermano? Yo me asombro, hermano, las noticias mexicanas. Estuvimos en México hace un par de días y las noticias mexicanas, oh hermano, de veras que son, qué barbaridad, nuestros compatriotas mexicanos, qué barbaridad. Por ahí estaban diciendo en las noticias mexicanas que California se quería huir y quería unirse a México. Y dicen, ya todo está preparado, el gobernante de California quiere que California de verdad salirse de Estados Unidos y unirse a México. California tiene la quinta economía más grande de todo el mundo. La economía de California es más grande que la economía de Rusia, que la economía de Francia, que la economía de España. Más bien, California compraría a México, ¿verdad? En vez de México compraría a California. Pero, hermano, nos llenamos de noticias falsas. Y déjate digo algo, si tú te estás llenando de noticias falsas, si tú escuchas música que te están diciendo el amor verdadero es con aquel otro, o tu esposa te está haciendo infiel, si tú te estás llenando de noticias falsas, viendo las novelas, viendo cómo el esposo trata mal a la esposa, pero eso sí bien, llega un galán, ¿verdad? Y dice, él verdaderamente sí me ama, ¿verdad? Si te estás llenando de noticias falsas, hombre, y ves esa pornografía que te dice, esa mujer sí te pone atención, no como tu esposa que no te pone atención. Si tú te llenas de todas estas cosas, tu fe no va a crecer, sino al contrario, se va a ir para abajo. Y cuando veas a Jesús caminando al lado tuyo, no lo vas a notar que Él está ahí. Escúchame lo que te digo. Si tú te llenas de noticias falsas, si tú llenas tu corazón de falsedades, si tú te llenas, hermano y hermana, de esas noticias, de esas cosas, hermano, que solamente vienen y destruyen tu corazón, cuando veas que Jesús va caminando a tu lado, no lo vas a notar. Pero si tú te llenas de la palabra de Dios, escúchame bien lo que te digo. Si tú durante el día escuchas las predicaciones, si tú durante el día escuchas esas alabanzas, hermano, y te estás llenando de las buenas nuevas de salvación, tu fe va a crecer. ¿Sí me está escuchando, hermano? ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí fui lo suficientemente claro? No te llenes de basura. Llénate, hermano. Llénate de la palabra de Dios, porque entonces tu fe va a crecer. Escucha esos testimonios de esos hermanos que dicen, hermano, yo estaba perdido en la droga, pero el Señor me rescató. Pero llénate de esas canciones del mundo que te dicen, lo único que necesitas es vender droga para tener dinero. Lo único que te van a decir, ¿sabes qué? La belleza, las falsedades de este mundo, llénate de eso. Y vas a ver qué lejos vas a estar de Jesús.
Y cuando necesites ayuda, cuando quieras acercarte a Él, entonces te vas a ver en verdaderos problemas. Aquí dice la palabra de nuestro Dios que Jesús les dice a ellos. El versículo 25, ahí en Lucas 24. Jesús iba caminando al lado de sus discípulos, hermano. Jesús iba con ellos. ¿Cómo es posible que no lo reconocieron? ¿Cómo es posible que ellos no vieron a Jesús que estaba al lado de ellos? La palabra de Dios dice que sus ojos estaban velados para que no le reconociesen, hermano. ¿Pero por qué estaban velados sus ojos? Porque de todos modos no lo hubieran visto. Porque de todos modos no le hubieran creído. Hubieran visto a Jesús resucitado y de todos modos no lo hubieran creído porque ellos no querían, no lo estaban esperando ver a Jesús resucitado. Dice la palabra de Dios que Jesús les reclamó. Dice aquí el versículo 25, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué dice la palabra de Dios de ti, hermano? ¿Qué es lo que Jesús dice de ti? ¿Quién eres tú? ¿Qué son las promesas que en la palabra de Dios encuentras para tu vida? Escúchame, joven, lo que te voy a decir. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien para ti. Dios tiene planes de bien para tu vida. Joven, deja de estar buscando en las falsedades de este mundo. Deja de estar buscando el dinero, la fama. Déjate, digo algo y te voy a romper tu corazón. Escúchame, joven. No vas a ser youtubero famoso. De una vez te lo digo. Tu cuenta de Instagram, de esas 200 personas que te están siguiendo, no eres famoso, déjate lo digo de antemano. Dios no quiere que seas famoso. Dios no necesita a youtuberos. Dios necesita a personas que crean en Él, que tengan un hogar fuerte, que crezcan sus hijos en el camino del Señor, que seas como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Escúchame, joven, lo que te estoy diciendo. Lee el Salmo número 1 y toma tus decisiones. El Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No dice la palabra de Dios, si quieres ser famoso, si quieres ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No dice que vayas y busques el dinero, que vayas y vendas, ¿verdad?, tu tiempo, que busques la fama. No, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, joven, y Él hará. Confía en el Señor. Jesús iba caminando al lado de ellos y les mostró lo que decía la palabra de Dios, lo que decía desde Moisés y los profetas, lo que hablaban de Jesús. Toda la Biblia habla acerca de Jesús y apunta hacia el Mesías, que el Mesías iba a venir. Que el Mesías iba a venir a redimir su pueblo, que el mundo iba a ser distinto, que su pueblo iba a ser un pueblo bendecido. Apuntaba todo hacia Jesús. Pero ellos no lo entendían.
Ellos dijeron, creíamos que Él iba a redimir a Israel, creíamos que Él iba a ser el soldado, aquella persona que iba a levantar una espada. Pero Jesús vino a ser mucho más que eso. Él vino a cambiar tu vida, el rumbo de tu historia, el rumbo de tus generaciones. ¿Estás harto, hermano? Déjate pregunto esta pregunta, déjate pregunto esto. ¿Estás harto de vivir como han vivido tus generaciones pasadas? ¿Estás harto de ver a tus sobrinos, a tus hermanos? ¿Estás harto de ver a tus abuelos alcohólicos? ¿Estás harto? ¿No te cansas de ver que tus familias todas son divorciadas? ¿No te hartas de ver cómo están todos tus sobrinos, tus abuelos, tus bisabuelos? ¿No estás harto de ver cómo se divorciaban, cómo se peleaban, cómo eran alcohólicos, cómo eran drogadictos? ¿No te hartas? ¿No te cansa verlo? ¿No te da vergüenza? ¿No te da tristeza? Jesús, dice aquí la palabra de Dios, desde el principio les empezó a enseñar que Jesús iba a venir, que el Mesías, que el Cristo iba a venir y que tenía que padecer, pero después se iba a levantar con poder para darte una esperanza, para darte la victoria. Y eso es lo que cantamos aquí, eso es lo que hablamos cuando decimos el poderoso de Israel. Hermano, ¿crees aquel que prometió? Dice la palabra de nuestro Dios así, continuando leyendo ahí mismo. Jesús iba caminando con ellos y les empezó a decir, ¿pero qué les dijo? El Evangelio. Les dijo la palabra de Dios, lo que yo te estoy diciendo ahora. Es lo que Jesús les dijo. Y continuamos leyendo, dice el versículo 28 en adelante. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Dice la palabra de Dios en el versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Y el versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, no ardía, dice así, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Escúchame bien, la palabra de Dios es una palabra viva. La palabra de Dios es una palabra que cambia las vidas, es una palabra viva y eficaz, es como espada de dos filos que entra dentro de tu corazón, es una palabra que cambia las vidas. Es así la palabra de nuestro Dios. Si tú te llenas de ella, hermano, vas a tener fe y tu vida va a cambiar, porque así es la palabra de nuestro Dios, es una palabra viva. Y ellos lo reconocían y ellos decían, no nos ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando nos enseñaba, cuando nos decía. Hermano, la palabra de Dios es una palabra viva. ¿Sabes qué, hermano? Muchas veces nos da mucha tristeza a nosotros los pastores cuando damos un consejo y los hermanos no lo siguen. Muchas veces nos da mucha tristeza cuando les decimos a los hermanos, hermano, ¿quieres salir de este problema? Haga esto. Y no lo siguen. Déjate digo algo, ya viene el tiempo de los taxes. Y si tu contador te dice, cambia esto, ¿sabes qué? Tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque si no lo haces te meten a la cárcel. Porque el gobierno tiene el poder de quitarte tu cuenta del banco. Porque el gobierno te puede, ¿verdad?, traer penaltis y cobrarte más.
Si tu contador te dice, ¿sabes qué? Y quieres arreglar tu problema, ¿sabes qué? Tienes que pagar esto. Si tú vas con un abogado y te dice, si quieres arreglar este problema legal que tienes, tienes que hacer esto o lo otro. Tú lo haces, ¿por qué? Porque Él sabe lo que está diciendo. El mismo creador del universo, el mismo que hizo los cielos y la tierra, nuestro Señor Jesús está aquí y su palabra es verdad, hermano. Sigue su consejo. Síguelo, sigue el consejo, llénate de la palabra de Dios. Joven, toma tus decisiones, cuida lo que haces, no te metas a robar, no te metas en problemas, sigue lo que dice la palabra de Dios, entonces va a ser verdad la palabra de Dios en tu vida va a ser una vida distinta. Ve alrededor tuyo. Tu vida va a ser una vida distinta, pero tienes que seguir lo que dice la palabra de nuestro Dios. Con esto voy a acabar. Jesús está a tu lado, pero la pregunta es, ¿tú lo ves? ¿Lo reconoces? Hoy en la mañana cuando te levantaste y viste los problemas y viste lo que está pasando, cuando te levantaste hoy en la mañana y viste que el problema continúa y tu enfermedad sigue estando ahí, cuando te empezaste a llenar de todas estas cosas, ¿notaste que Jesús estaba ahí a tu lado? ¿Notaste que Él camina contigo? Ponte de pie conmigo, por favor. Los discípulos no se quedaron ahí. Se levantaron y en ese preciso instante corrieron de noche hasta Jerusalén. Llegaron allá corriendo, dándoles las buenas nuevas. Y eso es lo que yo quiero hacer el día de hoy, darte las buenas nuevas, decirte que Jesús resucitó. Joven, te doy las buenas nuevas. Jesús tiene la solución a tus problemas. Jesús te quiere dar un hogar hermoso, quiere llenar tu hogar de amor. Hermano, el Señor quiere restaurar lo destruido, quiere hacer las cosas nuevas. El Señor quiere llamar a tus hijos a sus caminos. El Señor quiere hacer cosas nuevas. Déjate, doy yo las buenas nuevas. Hermano, llénate, cree, hermano, lo que el Señor dice para ti. Su palabra está llena de promesas, pero sobre todo, hermano, pero tú tienes que creerlas. Tú tienes que creer lo que el Señor tiene para ti. Cierra tus ojos, por favor. Te voy a invitar, si tú tienes, y así como los discípulos, no te preocupes, ellos también tenían dudas. Cuando llegaron y escucharon estas buenas nuevas que yo te estoy dando a ti hoy, ellos también dudaron. Si yo te estoy diciendo algo y te parece que es demasiado bueno y no lo puedes creer, si lo que yo te estoy diciendo se te hace demasiadas maravillas, tener un hogar distinto, tener a tus hijos a tu lado, tener un matrimonio restaurado, si se te hace estas cosas tan maravillosas que no las puedes creer, no te preocupes. Los discípulos tampoco creían cuando ellos escucharon las noticias tan maravillosas que Jesús había resucitado. Pero son verdad, porque así como Jesús prometió que Él iba a resucitar y Él resucitó, Él cumplió. Él es fiel a su promesa. Si tú crees, te voy a invitar a que levantes tu mano con fe y digas así: Señor, yo creo, Señor, a tu palabra. No creo, Señor, mi Dios, las circunstancias, lo que ven mis ojos, Señor, yo creo con mis ojos de fe
que tú me amas, Señor. Que las circunstancias, Señor, que yo estoy pasando, Señor, tú las cambias a bien para mí. Que lo que el mundo quiso destruir y lo que el diablo quiere destruir, Señor, tú te burlas de él cambiándolo para mi bien. Tú, Señor, llamas, Señor, a mis hijos. Tú restauras, Señor, mi Dios, porque yo creo a tus promesas. Yo te creo a ti, Señor. Yo creo, Señor, que tú viniste, Señor Jesús, a morir y en esa cruz llevaste, Señor, y pagaste por la paz, por mi paz. Pagaste en esa cruz, Señor, por mis enfermedades. El castigo de mi paz fue sobre ti, Señor. Llevaste mis problemas, mis aflicciones en esa cruz. Pagaste por mis pecados, Señor, mi Dios, en esa cruz. Y me has hecho una persona nueva. Oh, Señor, y en el poder de tu resurrección yo tengo esperanza, Señor. En el poder de tu resurrección, Señor, mi Dios, yo puedo ver, Señor, que tú eres un Dios fiel y todas tus promesas son verdad. Oh, Señor, mi Dios, yo creo en ti, Señor. Yo creo a tus palabras, yo creo a tus promesas, Señor. Yo confío, Señor, mi Dios, en lo que tú dices. Señor, yo hago caso, Señor, mi Dios. Yo veo, Señor, que siempre has estado conmigo. Siempre has caminado ahí a mi lado, Señor. Perdóname, Señor Jesús, que no te había reconocido. Perdóname, Señor Jesús, que no había visto, Señor, que eras tú quien estaba ahí hablándome, llamándome una vez más con palabras de amor. Perdóname, Señor mi Dios, porque yo te había ignorado, Señor mi Dios, pero ahora creo a tu palabra, yo creo a tus promesas, yo creo, Señor mi Dios, que así, Señor, como abriste el mar, Señor mi Dios, así, Señor mi Dios, tú vas a hacer grandes milagros en mi vida. Así, Señor, como tú restauraste, Señor mi Dios. Así, Jesús, como tú tocaste a los leprosos, Señor, y los sanaste. Así puedes sanarme, Señor, y así puedes sanar mi matrimonio. Así puedes llamar a mis hijos. Así puedes sanar, Señor Padre, mi Dios, todas esas cosas que destruyen nuestros hogares. Yo sé, Señor mi Dios, yo creo a tu palabra. Gracias te doy, Señor, por tus promesas. Gracias te doy porque tú estás aquí, Señor Jesús. Yo creo en ti, Señor. Yo creo a tu palabra. Señor, gracias, Señor, porque siempre has estado conmigo. Gracias porque nunca me has dejado. Padre, en este momento oro, Señor, por tus hijos, Señor, que tienen una petición. Te ruego, Señor, por tu hija Joana. Señor, esta operación que va a tener el día de mañana. Te ruego que tú estés con ella, Señor, y tú la fortalezcas. Y que tú, Señor Padre, mi Dios, la sanes, Señor Padre. Que uses las manos, Señor.